Buen día, mi nombre es Belsichirley Rico Barragán, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy vamos a hacer el estudio de caso de la empresa Comino SAS, trabajo correspondiente al curso de Legislación Laboral. Introducción. Un trabajador con contrato a término indefinido en la empresa Comino SAS empieza a sufrir una enfermedad degenerativa que le impide cumplir con sus labores. La EPS le otorga incapacidades médicas, pero a pesar de eso, la empresa decide despedirlo. Luego la empresa envía una carta al trabajador de despido, argumentando y diciendo, según ellos, que 1. El despido es legal. El despido es justificado y legal porque el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de ingresar a la empresa, que no es causada por el trabajo. 2. Es una enfermedad de origen común. El trabajador no está en condiciones de laborar ya que su enfermedad no es de origen laboral porque no fue adquirida como resultado de sus tareas en la empresa. También dicen que el trabajador debe estar en recuperación, porque la empresa necesita ocupar su cargo con otra persona y es mejor que el trabajador se quede en casa recuperándose. Una de las preguntas de la investigación del caso es: ¿la empresa puede despedir con justa causa al trabajador? La respuesta es no. Aunque la empresa argumenta que la enfermedad era previa a la vinculación y no laboral, el despido no está justificado porque viola el derecho a la estabilidad laboral reforzada que protege a las personas en situación de discapacidad o con afectaciones de la salud. Según la Constitución Política de Colombia, artículo 13 y 53, y la Ley 361 de 1997, artículo 36, en esta ley establece que ninguna persona en situación de discapacidad puede ser despedida o su contrato terminado sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo, incluso si la enfermedad no es de origen laboral. En este caso, Comino SAS debió solicitar una autorización antes de despedir al trabajador. Al no hacerlo, el despido se considera discriminatorio e ilegal. Y si hay posibilidades del trabajador demandar a la empresa y sus resultados posibles son: el trabajador tiene el derecho de demandar a la empresa por despido sin autorización y violación de su estabilidad laboral reforzada. Según el estudio de caso, los resultados pueden ser: ordenar el reintegro. Si llegara a demandar, el juez podría ordenar que el trabajador sea reintegrado a su cargo o a un cargo que sea compatible con su estado de salud. El otro es pagos de salarios. La empresa debería pagar los salarios y prestaciones dejadas de recibir desde la fecha del despido hasta la reincorporación. Ministerio de Trabajo. Se podría imponer una indemnización equivalente a 180 días de salario, según la Ley 361 de 1997, artículo 26. El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud podría sancionar a la empresa por no respetar los derechos laborales del trabajador. La siguiente pregunta ¿es viable aplicar el fuero laboral reforzado en este caso? Sí, es completamente viable el fuero laboral reforzado porque protege a los trabajadores con enfermedades graves, limitaciones físicas o discapacidad. Independientemente de si la enfermedad es común o laboral, siempre que afecte su capacidad de trabajo, es viable aplicar el fuero laboral reforzado. Consecuencias. El despido sin autorización del Ministerio de Trabajo se considera nulo. El trabajador puede ser reintegrado y recibir indemnización y salarios atrasados. La empresa queda con antecedentes negativos ante las autoridades laborales. Se promueve la responsabilidad social empresarial y la protección de la dignidad humana al trabajador. Conclusión. De acuerdo con el análisis realizado, el despido del trabajador en el caso de Comino SAS carece de fundamento jurídico
y vulnera los principios de estabilidad laboral reforzada y no discriminación. La empresa debía contar con las autorizaciones del Ministerio de Trabajo y así ofrecer alternativas de reubicación. En consecuencia, el trabajador tiene derecho a ser reintegrado a recibir los pagos e indemnizaciones correspondientes, reafirmando así la obligación de los empleadores de cumplir con la legislación laboral vigente. Y así termina el caso hipotético de Comino SAS, donde se refleja la existencia de una enfermedad laboral con el objetivo de evaluar las particularidades de la situación y determinar si en ellas es viable la protección por fuero laboral reforzado. Gracias.